Buenas noches. Ya está en el estudio el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Con él tenemos muchas cosas para conversar. La situación del peronismo, la relación con el gobierno del presidente Mauricio Macri, la posición del peronismo o de sus legisladores con respecto de proyectos importantes que están en el Congreso también. Y por otro lado también están ya en el estudio un dirigente empresario importante, Daniel Funes de Rioja, un dirigente gremial importante que es Juan Carlos Schmitt, y con ellos vamos a debatir este bono de los 2.000 pesos de fin de año que no sabemos si ya es un acuerdo definitivo y firmado, si lo van a cumplir todos, si todos los trabajadores van a recibir los 2.000 pesos, si lo van a recibir en una sola cuota, es decir, todo esto lo vamos a establecer en este diálogo con el dirigente empresario y con el dirigente sindical. Todo esto después de los auspicios. Auspician desde el llano. Qué bueno tenerte. Auspicia este programa Banco Provincia. Se viene uno de los eventos culturales más destacados de la ciudad de Buenos Aires. Adrián Mercado presenta Expo Artistas, 3.000 metros cuadrados para disfrutar de una amplia variedad de estilos en diferentes disciplinas. Invita Adrián Mercado en las Artes. El placer de operar con el que sabe. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. A nuestra provincia llegaron las obras en el Hospital Eva Perón, las obras en el Hospital Gandulfo y en muchos hospitales más. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Clo-Clo Ristorante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Auspicia este programa Banco Provincia. PAMI, 45 años junto a los más grandes. Vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cuando compras un Fiat 0 kilómetro, colaborás con organizaciones que necesitan de nuestra ayuda. Un Fiat, una ayuda. Biogénesis Vagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. LATAM y vos, juntos, más lejos. Bien, como les decía, estoy con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Gobernador, buenas noches. La primera pregunta, ya hace 11 meses que está, casi 11 meses que está el presidente Macri en el gobierno, es ¿cuál es su opinión del gobierno de Macri? Yo creo que la Argentina está avanzando. En alguna medida, naturalmente como todo en la vida, venimos de una situación muy complicada, de una pérdida casi absoluta de competitividad de sectores productivos, industriales, de una Argentina totalmente aislada y afuera del mundo. Cuando uno se siente y mira en perspectiva, hemos avanzado mucho en estos 11 meses. Falta muchísimo más aún y creo que en algunas cosas se ha abusado del recurso de la prueba y error, que está bueno, digamos, hacer... Dice por parte del gobierno de Macri. Exactamente, pero me da la sensación que cuando uno toma el punto de partida y el actual, hay cosas que probablemente yo hubiese hecho diferente o planteamos nosotros, el tema tarifa de servicios públicos, algunas otras que me parece que requerían una mayor participación para evitar lo que pasó, pero en el resto hemos resuelto problemas que parecían mucho más complicados para resolver, la salida del cepo, la salida del default de Argentina, y esencialmente creo que lo más difícil es entrar en un proceso de sinceramiento, que no es solo la economía, es de todos los aspectos en términos de relaciones entre nosotros. ¿También el político? Exactamente, es uno de los temas centrales, o sea, que en la Argentina se puedan discutir las cosas con total y absoluta apertura, eso es un enorme avance.
en donde creo que participamos todos, oficialismo y oposición, ¿no? Y en ese sinceramiento, ¿qué tendría que hacer el peronismo, por ejemplo? Yo soy de la teoría y trabajo activamente para que el peronismo, principal partido de la oposición, no sea un obstáculo para el gobierno, sea una herramienta que colabore para que a la Argentina le vaya bien. O sea, yo creo que el peronismo debe cambiar ese viejo paradigma histórico que hay en la Argentina, en donde ningún gobierno no peronista puede terminar bien su mandato. Yo creo que tenemos que plantear una cosa diferente. La gente ha votado a este gobierno. Bueno, tenemos que darle las herramientas para que pueda ser exitoso. Y nosotros plantear en su momento una instancia superadora, como nosotros el peronismo podemos decir, yo lo voy a hacer las cosas mejor que este gobierno. Creo que ese es el camino para mí del peronismo, ¿no? Ahora, el gobernador, uno cuando ve desde afuera, por lo menos al peronismo, ve por lo menos 4 sectores, ¿no? La conducción formal del Partido Justicialista, los gobernadores, ustedes, los intendentes, que son, digamos, los que tienen la responsabilidad de gestionar. Por otro lado, el kirchnerismo, algún otro grupo sueldo. ¿Cómo se hace, cómo va a ser el peronismo para unificar ese liderazgo? Lo que pasa, me parece que el liderazgo va a surgir como debe surgir cuando vayamos en el año 2019 a discutir cómo sigue la Argentina adelante. No en el 2017. No, definitivamente no, porque lo que se elige el año que viene son elecciones legislativas en cada una de las provincias. Es muy difícil unificar la Argentina en una elección como la del 2017, en donde las urgencias de un mendocino van por un lado, las de un bonaerense por otro, las de un salteño por otro y las de un fueguino por otro. Algunas pueden tener algo en común o no, pero en definitiva no hay algo que unifique personería. Entonces, acelerar el proceso me parece que no sería natural, ¿no? Y en ese contexto, usted, ¿cómo la ve a la expresidenta Cristina Kirchner? ¿Usted cree que tiene un futuro dentro del peronismo, dentro de la política? Ella ha tomado la decisión ya de hace un largo tiempo de construir un espacio político propio. Cuando nosotros trabajamos todos juntos dentro de cada uno de los partidos que se conformó el Frente para la Victoria, en definitiva, la expresidenta de la Nación nunca tuvo un fuerte arraigo con el peronismo. No voy a dudar, obviamente, su origen y todo, esencialmente el de Néstor Kirchner, de una fuerte militancia partidaria peronista. Pero la presidenta hace mucho que viene planteando una instancia superadora al peronismo. Es respetable, es su posición política, por eso yo no la veo compitiendo dentro de nuestro espacio, ¿no? Dígame, y en ese contexto, si el año que viene, por ejemplo, gana usted muy bien las elecciones en la provincia de Salta, pues supongamos que Massa gane en la provincia de Buenos Aires, ¿no podría haber una especie de abroquelamiento del peronismo sobre las figuras ganadoras? Y naturalmente, empezar el proceso de el sentido común indica que el proceso en realidad parte desde aquellos que ganan, no desde aquellos que pierden. Habitualmente eso sucede, es casi habitual en toda la fuerza política y particularmente en el peronismo. Yo creo que un camino de esos se va a generar, pero creo que lo importante para mí es que los procesos electorales, en definitiva, no marquen puntos de inflexión en donde no hay más nada. O sea, entre una elección y otra hay 2 años para trabajar y para trabajar juntos. Y yo quiero poner el foco ahí, porque si nosotros, desde nuestra fuerza política, lo único que hacemos es pensar en el proceso electoral que viene, terminamos generando un escollo para la gobernabilidad argentina. Yo creo que es como que después de la elección te ponen la camiseta argentina. Bueno, jugamos todos con la camiseta argentina hasta que viene la próxima elección. Ahí te pones la de tu club, el club de barrio, peleas, toda la historia, hasta que pasa la elección y después creo que tenemos que trabajar juntos. Yo soy optimista respecto de la Argentina y particularmente del año que viene. Creo que puede ser un buen año. Económico. Económico. Y si desde la política hacemos las cosas bien, podemos empezar a generar un círculo virtuoso en donde la política, la economía, la producción, en definitiva estén alineados en la lógica de una Argentina constructiva, no una Argentina destructiva como tradicionalmente nos pasa, ¿no? Si usted tuviera que hacer una lista de aciertos y errores y hablarlo con el presidente, ¿cuáles serían los que usted diría, esto está bien hecho, pero esto necesita una rectificación? Creo que lo primero, y para mí lo más importante, mirado a mediano plazo, no a corto plazo, es la reinserción de la Argentina en el mundo.
La Argentina no puede, ningún país en el siglo XXI puede sostenerse de la lógica del aislamiento. No se puede, es técnicamente imposible. Y mucho menos un país como el nuestro, en donde nuestras raíces son tan diversas y en alguna medida nuestras generaciones, estamos recién en una segunda generación de argentinos en la gran mayoría, o sea, de nacidos en Argentina. Entonces, eso requiere un país fuertemente ligado al mundo. Aquello que era nuestra fortaleza se termina convirtiendo en debilidad cuando la Argentina se aísla del mundo. Por eso, para eso había que hacer algunas cosas que se están haciendo, la salida del cepo, la salida del default y algunas otras situaciones. Hay que avanzar en algunas normas. Por ejemplo, en la Argentina estamos invitando a la inversión, digamos, interna y externa. Hay que modificar algunas normas, por ejemplo, que hoy hacen prácticamente imposible que alguien que quiere invertir, invierta, por ejemplo, a producir en el campo. ¿Por qué? Porque tenemos leyes que prohíben que alguien pueda comprar. Pero, por ejemplo, sí pueden venir e invertir en dinero de corto plazo, digamos, no productivo. O sea, ese tipo de inconsistencias todavía hay que corregir y me parece que hay que acelerar el proceso. Ahora, gobernador, usted no puede ignorar que hay en el país y en muchos sectores políticos y económicos, muchos empresarios también, un profundo debate entre proteccionismo y apertura. Claro. Y porque, digamos, la Argentina está acostumbrada a un proteccionismo muy fuerte de su industria. En esa posición, ¿usted cuál es el lado que ocupa? Yo creo que hay que salir de la posición dogmática. Primero quiero aclarar, yo tengo, aparte de mi actividad política, me dedico a la actividad productiva y vivo en lo personal esta situación. ¿Qué es lo que yo quiero? Me pongo en el lugar de productor. Yo quiero igualdad de condiciones con el de afuera. O sea, el problema del proteccionismo no proteccionismo es cuando yo no genero equidad. O sea, si a mí producir en la Argentina me cuesta tanto en términos de sobrecosto de localización, costo de energía, costo de comunicaciones, de transporte, aparte una fuerte presión impositiva, yo quiero que el que entre a la Argentina entre con esa misma presión que yo. ¿Para qué? Para que podamos competir. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuerte presión sobre gente que produce o industria que produce en la Argentina y el que viene de afuera viene sin arancel que iguale esa, a mí me saca de mercado. Entonces, mi planteo no es si es de adentro o de afuera. Yo lo que quiero es que nos demos a los argentinos un plano de igualdad, de equidad con el que viene de afuera. Entonces, si yo produzco acá banana, quiero que la banana que entre de afuera tenga la misma carga fiscal, o sea, que puesta en la góndola al ecuatoriano le cueste lo mismo que al argentino y que la gente consuma la mejor. Creo que así hay que crecer, ¿no? Gobernador, hay cuestiones en el Congreso que son muy importantes y que legisladores suyos van a tener que votar. Este el tema de Gil Carbó, de la Procuradora, que hay una ley modificando la ley de la Procuración, un proyecto modificando la ley de la Procuración. Pero por otro lado, hoy se escuchó a Elisa Carrió decir que no, que hay que hacerle juicio político a Gil Carbó. ¿Cuál es la posición suya sobre eso? Yo primero quiero hacer una aclaración. Tengo una excelente relación con todos los legisladores de prácticamente todos los bloques de mi provincia. No tengo por norma dar instrucciones. A alguno por ahí le interesa saber lo que pienso, lo que no pienso, y cada uno tiene su propio compromiso con la gente. ¿Qué creo que hay que hacer? Es despersonalizar nuestras políticas públicas. Puntualmente, la República Argentina está demorando algunos procesos en términos de ser más eficiente en la lucha contra el delito. Uno de ellos es la reforma, Código Procesal Penal, Ley de Flagrancias, una batería de medidas que nos hace ser más competitivos. El problema es que, frente a la situación que se genera con Gil Carbó, es como que en alguna medida todo el proceso de modernización de la justicia queda obturado respecto a esa situación personal. A mí me parece que hay una reforma al sistema y a la organización que hay que avanzar, tenemos que trabajar en eso, pero digo, supeditar todo el proceso de reforma al sistema judicial a un juicio político no de Gil Carbó, me parece que es cuando el árbol empieza a tapar el bosque. Creo que tenemos una agenda muy interesante de esa reforma que me parece muy buena porque está modernizando el sistema. No es solo lo que se dice por ahí, que es recortarle funciones a Gil Carbó o esto o lo otro, no, es dotar de un sistema moderno a, por ejemplo, ir hacia el sistema acusatorio, ir a cosas que la Argentina todavía se debe. Me parece
que esa es la agenda más importante. Si por otro lado, por otro carril, se entiende que hay causales que la tienen que hacer los diputados acusando, los senadores luego juzgando, causales juicio político, que evalúen ellos lo que tengan que hacer. Pero me parece que supeditar todo a eso, me parece que sería un error. El otro tema es la reforma electoral, con el voto electrónico incluido, que es la verdad que revolucionario en el país, pero que bueno, usted fue el que inauguró el voto electrónico en el país, ¿no? Nosotros lo hicimos en Salta, luego el ingeniero Macri lo hizo cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso le dio mucha visibilidad, como pasa siempre en la Argentina. Pasa en una provincia, por ahí muchos no se enteran, cuando se hizo acá se conoció. El sistema para mí es interesante, junto con otras reformas que se hicieron, porque... Además los sistemas son parecidos, el de Salta y de la capital. Es el mismo, exactamente el mismo, que es lo que se quiere usar a nivel nacional. Hay muchísimo, hay un mito enorme con todo esto, y hay temor esencialmente de aquellos que creen que van a perder una posición de privilegio, y tienen razón, la van a perder. ¿Qué es lo que pasa? Siempre en la política, el sistema tradicional establece una ventaja al oficialismo de turno, siempre, siempre. No digo que haya un sistema de fraude sistemático, lo que hay es una ventaja comparativa, la posibilidad de distribuir boletas en todo el país, los dueños de las boletas, todo el histórico. Hoy que son de todos los partidos. Todo eso desaparece. ¿Por qué? Porque con este sistema ya no se necesita más ejércitos de puntero en ningún lado, y por cierto se genera una enorme igualdad. Para contarles una anécdota, cuando lo inauguramos en el departamento capital de mi provincia, el Partido Obrero con ninguna estructura le ganó a mi partido, que es el Partido Justicialista en la capital, y ganaron un senador de la capital. ¿Por qué? Porque no necesitaban todo lo que el sistema tradicional nos daba. Nuestro candidato no era bueno, el de ellos era bueno, chau, ganó, terminado. Creo que animarse a eso está bueno, por eso yo aplaudo la decisión del gobierno de avanzar. Lo hicimos nosotros en la provincia, porque cuando uno está en el poder, ¿qué es lo que quiere? Dejar todo como está, para que no se note, y que siga todo como está, y con tal me quedo yo para siempre. Claro. Habitualmente eso no pasa. Bueno, ahora le quiero preguntar sobre un tema de actualidad, que después lo voy a debatir con empresarios y sindicalistas, que es el tema de los 2.000 pesos, los bonos de los 2.000 pesos, que también le corresponde a los gobernadores, si es que van a dar, no van a dar, no sé. ¿Cuál es el grado de negociación que ustedes han hecho con el gobierno nacional? Si es que han hecho alguna negociación. Nosotros no hicimos ninguna negociación con el gobierno en esa materia. Quiero hacer dos observaciones. Una, en el marco general, obviamente que sería muy bueno que podamos generar ese bono de fin de año para todo el mundo. También tenemos que entender cada uno de los sectores de la actividad económica que han tenido un año muy malo, que por cierto hay que ver de qué manera eso se puede hacer. Yendo al sector público, estamos cerrando uno de los años, desde que yo soy gobernador, el año más difícil que me tocó cerrar en términos fiscales. ¿Por qué? Porque no se llegó a cumplir ni con las metas presupuestadas. En definitiva, la actividad económica cayó más de lo previsto, con lo cual la recaudación cayó más, la coparticipación también cayó más de lo previsto, resultado, hay menos recursos. En mi provincia particularmente tenemos por política ya previsionada cerrar el año con una asignación fija, un bono de fin de año como se dice ahora. Eso ya lo tenemos en alguna medida previsionado en la provincia. Este miércoles empezamos a conversar con los trabajadores del sector público para ver de qué manera, qué monto y demás. Pero quiero hacer esa aclaración. En Salta ya lo teníamos previsto antes. Y también entiendo que puede haber muchas provincias argentinas que no estén en condiciones de hacerlo, ¿no? Dígame, gobernador, y cuando me sorprendió recién la descripción que usted hizo de la situación económica de su provincia, que por otro lado debe ser la del país, pero digo, cuando uno escucha a gente del gobierno nacional, a empresarios, por lo general son optimistas con respecto del año que viene. ¿Usted comparte ese optimismo en materia económica? Yo soy optimista. Por muchos motivos, para tratar de ser lo más conciso posible. La Argentina todavía tiene un nivel de primarización de su economía importante. Venimos con una buena campaña agrícola, los precios no son los mejores del mundo, pero funcionan, creo que eso va a andar bien. Tengo el sistema de blanqueo, todos tenemos expectativa de que realmente genere algo de recursos. Tratar de medir hoy cuánto hay me parece un absurdo cuando el vencimiento es en marzo del año que viene.
Digamos, sí, bueno, el vencimiento de todo, ¿no? Exactamente. Antes hay algunos parciales, pero sí. digo, para evaluar cómo funcionó, me parece que hay que ir hasta ahí. En una Argentina con unos cuantos meses con inflación controlada, más una buena campaña agrícola, más algo de ingreso que entre en el sector público y demás, me parece que nos puede hacer pensar en un año interesante. Y aparte quiero hablar de otra cosa que muchas veces no la decimos acá. Nuestro nivel de interdependencia con Brasil es muy grande. Brasil viene de una crisis tremenda, no solo política, sino todo lo que ya sabemos. También se espera un buen año en Brasil, eso también a nosotros nos empuja y nos da aire para arriba. Por eso todo dice que el año que viene puede ser un buen año, pero también debemos asumir que estamos cerrando un año muy difícil. Un año en donde obviamente se tienen que sincerar muchísimas cosas y demás. Entonces, el problema del cierre de año es, como el año que viene va a ser bueno, entonces ahora yo tengo que dar un bono o lo que sea, es muy difícil si no lo tengo hoy. Claro. Si lo tengo el año que viene, buenísimo. Claro. Déjeme que le haga una pregunta de vuelta política y del peronismo, pero hay quienes dicen, algunos peronistas que dicen que, inclusive creo que a Gioja lo escuché decir eso, que el año que viene debería haber una interna previa a las elecciones generales con todos los candidatos peronistas, que incluya a Sergio Massa y a todos los que se fueron. ¿Usted cree que ellos deben volver al Partido Socialista? El que se fue y construyó un espacio político, como el caso de Sergio Massa, por ejemplo, parece que no tiene mucho sentido, digamos, daría la sensación. Ya consolidó un espacio. Hay que repensar la lógica de la participación en un mundo en donde en España llevan casi un año sin hacer gobierno, en Estados Unidos vemos cómo está en crisis el sistema. En Inglaterra yo no sé si estaban en contra de la Unión o no, pero me parece que estaban en contra del sistema. Viendo lo que pasa en Colombia, en donde se gana el Premio Nobel de la Paz y la gente vota en contra, vemos lo que pasa en Brasil. O sea, entender que nada cambió en la política en el mundo es una gran ingenuidad. Me parece que más que pedir a todo el mundo que vuelva al partido, pensemos qué clase de partido nos está demandando la sociedad argentina, a ver si podemos hacer un peronismo competitivo. Yo estoy en esa línea. ¿Y qué significa un peronismo competitivo? Un peronismo competitivo es un peronismo que logre entender cómo está funcionando hoy los procesos productivos, culturales y sociales de la Argentina. Nosotros estamos muy atados a una lógica de una Argentina, o sea, como partido, que ya no existe más. Entonces, es como que atrasa. Tenemos que entender, digamos, hacer un peronismo moderno no es contratar a alguien que haga comunicación y te prepare un buen spot o un buen fondo de un telón para seguir haciendo lo mismo, es decir lo mismo, pero con un formato moderno. No, lo que hay que hacer es ser moderno de la cabeza. Y en ese sentido creo que entender de qué manera podemos colaborar con los industriales, con los trabajadores, con los productores agropecuarios, cómo entramos culturalmente en una Argentina que demanda cosas distintas a las que demandaba hace 30 años, ¿no? Déjeme hacer una última pregunta. Yo escucho hablar mucho a mis colegas y los escucho escribir, los leo escribir cuando escriben también, de una candidatura presidencial de Juan Manuel Urtubey para el 2019. Yo tengo una profunda vocación. Depende de tantos factores, porque en definitiva sí, un dirigente político siempre tiene esa vocación y yo la tengo. Pero no sirve como una especie de hoguera de vanidades personales. Si se puede construir un proceso colectivo razonablemente atractivo que nos haga competitivo, bien, para ir a figurar en la estadística no me interesa, pero yo soy optimista en que la Argentina va a demandar construcciones políticas que realmente sean funcionales y útiles a la gente más que a la dirigencia política. Eso es lo que yo quiero hacer con el peronismo. Si lo logro, podemos discutir candidaturas seguramente. Le agradezco mucho, gobernador. Muchas gracias. Una pausa.